Volvemos a los periodistas esta tarde y sí creemos, muy importante hacer esa revisión retrospectiva de políticas públicas en nuestro país, decisiones no muy populares para un sector, particularmente el sector que estaba acostumbrado pues a que lo trajeran envuelto en seda, pero finalmente se estaba buscando acreditar un proyecto de nación y ¿ha habido resultados? Bueno, sí. Hoy justamente para informarle a usted el resultado de políticas públicas a partir del 2018, le hemos invitado y le damos la bienvenida a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a quien ya le ha tocado, secretaria, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora. Bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación siempre. Gracias. Y pues con la fortuna de seguir aquí apoyando a la gente. Sí, pues bueno, le toca a usted un periodo que es crucial, porque termina la pandemia. Usted asume como secretaria en el 2022, enero de 2022. Termina la pandemia y entonces ya está el gobierno a full como para poder decir, vámonos a echar a andar políticas públicas, aunque nunca se desinflan. Así es. Pero decir, vamos a empujarlas, ahora sí tenemos la economía ya funcionando, tenemos a la gente trabajando, vámonos a empezar a echar a andar. Y a usted le toca acompañar todas esas políticas públicas sociales hasta la llegada de la presidenta Sheinbaum y continúa en estas políticas públicas. Es un cambio de paradigma completamente, secretaria. Completamente es un cambio de proyecto de nación, sí, que tiene como eje central mirar principalmente por la gente más desprotegida. Primero los pobres, por el bienestar de todos. Eso es fundamental. Es para nosotros la guía política, no solamente de los programas de bienestar, sino es el imperativo ético del proyecto de nación. Y conforme a estas políticas, a este principio se han implementado los programas de bienestar, que hoy hay que hablar de una política de Estado en materia de bienestar. ¿Por qué no seguimos denominando programas sociales o Secretaría de Desarrollo Social? Porque hoy tenemos un principio integrador del bienestar del pueblo, una visión más holística que simplemente entregar dádivas como era en el pasado. Entonces hay un cambio de proyecto donde de manera central está fundamentalmente el combate a la pobreza y la atención a los más pobres. Sobre eso, muy interesante. Quizá valga la pena poner un poco más de énfasis, explicarlo un poco más, secretaria, porque cuando uno ve los argumentos de la oposición, casi siempre en momentos electorales reviven o de repente tienen por ahí un brinco, siempre lo que pasa es que Morena ha construido una base a partir de dádivas, que a mí me parece ofensivo, lo del término dádivas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacía, por ejemplo, el PRI, que lo hacía un poco en realidad, pero todo era dádiva como tal, y la política para combatir la pobreza del gobierno ahora? Esto es muy, muy importante y muy trascendente, porque nos ejemplifica la diferencia de un proyecto actual de la Cuarta Transformación con el proyecto del periodo neoliberal, que independientemente del partido que estuviera en el poder, seguían las mismas políticas. Primero hay que decir que plantearnos los programas de bienestar como un derecho del pueblo de México elimina toda pretensión de la coacción hacia la voluntad popular. Y además en estos 7 años nos hemos encargado de concientizar a la población de que estos programas son su derecho constitucional y que quien se los quisiera quitar o coaccionar, hay que entrar a su defensa, ¿no? ¿Cómo era en el pasado en materia más práctica, operativa? Primero, eran programas sociales con padrones que no podían ser transparentes porque eran desorganizados. También por convicción eran poco transparentes, pero eran desorganizados. Hoy tenemos un padrón de beneficiarios transparente que se publica en la página no de la Secretaría de Bienestar, sino de la Secretaría Anticorrupción. Los programas se entregan de manera directa y sin intermediarios
Antes los recursos se entregaban a las organizaciones sociales, civiles, con el supuesto de que ellos entregarían estos recursos a la gente. Eso no sucedió así. Entonces quitamos a los intermediarios para la entrega de estos apoyos. Se constituyó el Banco del Bienestar, que es el banco de las y los mexicanos, que opera y funciona exclusivamente para dispersar los programas de bienestar, que no es poco. Porque hoy estamos dispersando a 32 millones de mexicanos y mexicanas. ¿Cuánto por año? En este año estamos dispersando cerca de 900 mil millones de pesos y el próximo año 1 billón de pesos. Es un río de dinero. Así es. ¿Y cómo se pagaba antes? Se pagaba en efectivo. Eso significaba que cada bimestre se le entregaban los recursos a la gente en efectivo y muy poco en bancario. Por otro lado, la política de bienestar actual tiende a ser universal. En el pasado era focalizado. Es decir, el funcionario público, el servidor público, decidía bajo sus criterios, tú sí y tú no. Y es cuando entraba el uso electoral a la operación misma de los programas. Hoy tenemos programas de carácter universal y donde los recursos no alcanzan para entregarle a todos ese grupo de edad o ese sector, lo que se hace es definir territorios donde sea universal. No todo el territorio, pero donde se aplica es universal. Y eso nos ayuda e impide que haya una discrecionalidad en la asignación de estos programas. Por otro lado, pues ya entra lo de fondo también. Nosotros concebimos los programas de bienestar como un ingreso básico de las familias. Es decir, los montos que se establecen tienen que ver justo con construir un ingreso, parte del ingreso de las familias. Y, por ejemplo, la pensión de adultos mayores en todo el periodo de Calderón le entregó 1,000 pesos bimestrales a los adultos mayores y se excluía a pensionados y jubilados del ISSSTE con el argumento y del Seguro Social que ya tenían una pensión, pero por otro lado se dedicaron a desmantelar el sistema de pensiones y a pauperizar el monto de las mismas. Lo que hicimos nosotros fue incrementar al doble de como venía sucediendo ya en el gobierno del presidente Peña, que le subieron 160 pesos. En todo el sexenio. En todo el sexenio del presidente Peña. Es decir, desde el inicio del gobierno de Calderón hasta el 2018, de 2006 a 2018, incrementaron 160 pesos. En 12 años, en 12 160 años. Pesos. Así es. Más. Y el presidente López Obrador se comprometió que al llegar al gobierno se duplicaría el monto de la pensión. Entonces, a partir del 1 de enero de 2019, se entregaron 2,550 pesos. Pero además, hay que recordar el monto del salario mínimo en el 2018 y el salario mínimo que hoy tenemos, casi 6,000 pesos de incremento en términos absolutos, pero en términos reales del poco más del 95%. Pero el presidente determinó un plan de incrementos permanente de 15-25% a ese aumento que ya le había dado del doble para poder garantizarle a los adultos mayores pues un monto hoy de 6,200 pesos bimestrales. Es decir, se multiplicó por 5 el monto que se entrega a la pensión. Hoy constituye un ingreso de los adultos mayores, de las adultas mayores, para su bienestar. Entonces, las dádivas no solamente eran cómo se entregaban, las dádivas también era el monto que se entregaba. Por ello, las familias no constituían un ingreso propio con los programas sociales. Entonces, hoy los programas de bienestar buscan constituir este ingreso básico de las familias y en adultos mayores es un ejemplo, un programa que en la búsqueda de legitimidad de Calderón se instrumentó en su sexenio, después de haber criticado la implementación del presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Pero lo hicieron una mala copia con una mala intención, porque finalmente las personas no salieron de la pobreza y el periodo donde se incrementa de manera más sentida la pobreza es en el periodo de Calderón, y viene esa misma inercia en el periodo del presidente Peña, y nosotros con nuestra política
hemos logrado esta reducción histórica de los niveles de pobreza del país. A reserva de ir a más detalles sobre esta reducción, usted inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como subsecretaria. Así es. A usted le toca implementar toda esta transformación Sí. Del esquema que venía del PRIAN. Y digo del PRIAN porque no solamente era desde el gobierno de Ernesto Zedillo, bueno, desde Salinas, con el Pronasol, luego progresa con Zedillo, luego oportunidades con Fox y luego con Enrique Peña Nieto, con Rosario Robles. ¿Cómo fue posible desmantelar? ¿Fue complicado o lo complicado fue instrumentar esta nueva política? Bueno, creo que hay dos elementos de la implementación que son muy importantes de cómo se resolvieron. Primero, el presidente López Obrador definió sin intermediarios, eso significaba desmantelar la relación del gobierno con organizaciones de todo tipo. Que por eso se enojaron tanto. Así es, de uso clientelar y de uso político. Y definió que se hiciera un censo de bienestar, que es un cambio sentido de la política actual. Vamos casa por casa o las personas vienen y se registran directamente con el gobierno. Entonces, ese cambio de visitar casa por casa fue un censo que se inició a los 20 días de haber ganado en las elecciones el presidente, todavía en el periodo de transición. Sí. Y se visitó casa por casa preguntando las necesidades de la gente. Entonces, ese ha sido un paradigma importante para nosotros porque tenemos la certeza que le llega a la persona. Y desmantelar eso tuvo que tener una decisión política del presidente en ese momento que seguimos al pie de la letra. Entonces, se borraron los intermediarios, pero también dejaron un desorden en la administración de los padrones. Por ejemplo, quienes hoy piden mucha transparencia en el gobierno de Calderón, no se le pedía la CURP a las personas para registrarse. Entonces, esto de que si cobran dobles y al que ya se murió, obedecía a eso. Eso nosotros lo arreglamos y nos costó trabajo porque tuvimos que ir a buscar a más de 3 millones de personas a resolver su tema de la CURP, para que nos dieran la información y tener un padrón como hoy lo tenemos con toda transparencia. Entonces, el caminar casa por casa en una relación directa del pueblo con el gobierno a través de nuestros servidores de la nación que hacen un trabajo de verdad pues invaluable porque caminan calles, montañas y demás y se ha podido consolidar de esta manera. Y la otra es cómo le vamos a entregar el dinero a la gente. Y el presidente definió construir y constituir el Banco del Bienestar, que para nosotros es una bendición porque llegamos al punto de que con un clic le pudiéramos pagar a todos de manera transparente a través de la tesorería de la Federación, como era el sueño del presidente López Obrador, que fuera directamente de la tesorería, desde los impuestos de todos nosotros, para la gente. Y podemos constituir y consolidar pues, la redistribución de la riqueza de nuestro país a los más pobres principalmente, pero no solo, a los sectores productivos, a recuperar las instalaciones educativas, de salud, de tal manera que hoy podemos tener un sistema de protección social ordenado y transparente también. Quizá valga la pena explicar algunos de los gráficos porque permiten también ver la evolución. Por ejemplo, ¿qué es el coeficiente Gini? Explicarlo un poco, explicárselo a la gente y la evolución que ha tenido en el tiempo y también la evolución que ha tenido la pobreza en los últimos años. Quizá valga la pena explicarlo. Si le parece, secretaria, vamos a ir a un corte muy breve y vamos a regresar pues con esto. Ya verán.
No es nostalgia, es información. Y lo que hemos platicado con la secretaria Ariadna Montiel en el bloque anterior tiene que ver, pues sí, cómo se comenzó a construir este nuevo paradigma para que los apoyos a los sectores más vulnerables de la sociedad llegue de manera directa, sin intermediarios. Pero tampoco fue sencillo, secretaria Alejandro, que esa dispersión de los recursos fuera en automático. Inicialmente se utilizó el sector bancario porque no tenía el gobierno una estructura o una infraestructura para la dispersión, hasta el Banco del Bienestar, que se materializa. Y luego se enojaron todos los banqueros porque se les quitó lo que era un gran negocio, no solamente para la dispersión, sino para hacían sudar el dinero, ¿no? Eso también me gustaría que lo platicara, secretaria. Sí, esto pues... Entre ellos Salinas Pliego, que se enojó. Así es, así es. La banca privada se encargaba de la dispersión de recursos de un número de beneficiarios desde el periodo anterior. Y el primer año de gobierno continuamos con ello y fuimos poco a poco poniendo en operación el Banco del Bienestar, que tampoco es tarea sencilla, porque el presidente definió que hubiera un banco en cada municipio. Lo logramos casi al 95%, pero eso implicaba que tuvieran internet de cierta fidelidad, el traslado de los recursos, la logística, la seguridad, etcétera. Entonces, la construcción del banco pues también tuvo sus complejidades, pero mientras tanto operamos algún tiempo con la banca comercial. Y eso significaba que pues había de todo, ¿no? Se trataba con 19 bancos. Y cuando nosotros decidimos, ya se construyeron las sucursales y ya se hizo la migración, pues les informamos que concluirían los contratos, porque además eran muy desiguales. Algunos, los adultos mayores, sacaban su cuenta y la llevaban a la entonces Sedesol y tenían un régimen de comisiones y otros distinto. En fin, entonces ahora con el Banco del Bienestar no se les cobra comisión por sus operaciones. El dinero del gobierno descansa en el gobierno mismo en beneficio de las arcas del gobierno, porque imagínate que la dispersión que hacemos bimestral a ya más de 18 millones, que se suman 32 millones, pero algunas son dispersiones anuales, algunas son para las escuelas, las clínicas, pero los que reciben su apoyo de manera bimestral, pues el año que entramos ya estamos llegando a 100,000 millones de pesos bimestrales. Entonces, antes las reglas eran muy extrañas, porque teniendo al Banco del Bienestar, que antes se llamaba Bansefi, el dinero se mandaba, por ejemplo, a una banca privada, para no decir nombres, y después de ahí se mandaba al banco del gobierno. Entonces se hacía un uso del recurso. Por 2 o 3 días que 100,000 millones estuvieran en la banca privada para después pasar a la propia banca gubernamental, pues era un manejo también, que eso a lo mejor de eso no se hablaba, de eso no se veía, pero era un manejo de los recursos de los más pobres de esa manera. Entonces, por eso el banco para nosotros es, como les digo, una bendición, porque tenemos la certeza, la tranquilidad y sobre todo la transparencia en el uso de los recursos, y todo está dentro del propio gobierno. Todo tiene sentido si la política pública arroja un resultado puntual, concreto, específico. El gobierno del presidente López Obrador arrancaba, decíamos nosotros, pues con las ganas de echar a andar, pero no puedes echar a andar llegando, porque tienes que acomodar un montón de cosas, necesitas al Congreso, echar a andar infraestructura, la burocracia misma. Luego se atraviesa la pandemia y luego viene este periodo en el que ya pueden medianamente, digamos, echar a andar ahora sí todos los programas y todas las políticas públicas. Luego viene el dato. Quizá el dato más revelador en mucho tiempo de que una política pública funciona es el dato de la pobreza. El dato de la pobreza es digamos, el premio a un esfuerzo de muchos, muchos años
de un gobierno que prioriza justamente a las familias que menos tienen, por el bien de todos. Primero los pobres, tiene un sentido en tanto que arroje un resultado. Así es. ¿Cómo no nos explica? Porque me gustaría mucho ver este gráfico del coeficiente de Gini, que pues sí sale cada 2 años porque lo levantamos en la encuesta nacional de ingreso y gasto. Correcto. Me gustaría mucho si lo podemos proyectar para que lo viéramos, este primer gráfico. ¿Qué significa secretaria? Bueno, en términos concretos significa que, ¿qué es el coeficiente de Gini? Bueno, fue quien estableció este mecanismo o metodología para medir la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? Que una persona sea muy pobre y una persona sea muy rica. Que no tengamos todos una vida en términos generales parecida, que no igual, pero parecida. Entonces, lo que hoy tenemos es una reducción de la desigualdad. Eso significa que los pobres son menos pobres y los ricos tuvieron más ingresos, pero el que creció más fue el pobre. Y vamos, este desbalance lo vamos haciendo más justo, porque hoy viven mejor los pobres, pero ojo, y muy importante, sin que esto merite los ingresos de los más ricos. Cuando decimos por el bien de todos, es que hablamos que no vamos a perjudicar a nadie que ya tiene sus ingresos, pero que ayudando a los más pobres, el país va a ser menos desigual. Entonces, hoy el pobre es menos pobre y el rico mantiene sus ingresos, tuvo un incremento en sus ingresos, pero lo tuvo más el más pobre, para balancear mejor la distribución de la riqueza. En términos generales, eso es lo que dicen las gráficas, y hay una disminución porcentual sentida de esto. Y pues esa es justicia para nuestro pueblo. Eso es lo que buscamos y lo que en términos generales es el objetivo fundamental. Pero agrego un dato que es importante, que no se nota. De hecho, a los grandes capitales en México les fue bastante bien después de la pandemia. El rebote no es un rebote técnico, es un rebote al techo, porque todos, al menos los primeros 25 capitales en México, incluyendo el de Salinas Pliego, que pierde por otras cosas, pero tienen un rebote muy poderoso, muy fuerte, aumentan. Al mismo tiempo que las políticas públicas empiezan a ofrecer un resultado en los deciles más bajos. Así es. Que es el tema de la pobreza. Exactamente. Creo que aquí esto siempre hay que resaltarlo, porque cumple en todos sentidos pues nuestro espíritu, que es por el bien de todos, que no es solamente por el bien de los más pobres, que sí son nuestro principal motivo de trabajo, pero que el sector productivo es parte del gobierno de la Cuarta Transformación, del proyecto de la Cuarta Transformación, que les vaya bien para que haya empleos, la definición de la Cuarta Transformación de impulsar salarios dignos, trabajos dignos. Eso es fundamental y hay que verlo como una política de bienestar en su conjunto, el incremento al salario, los programas de bienestar, la inversión pública para generar empleo. De tal manera que en su conjunto pues podemos decir que combatimos la pobreza y la desigualdad, y es la aspiración máxima de este proyecto de nación. Hay inclusive un reproche al propio, a los gobiernos de la Cuarta Transformación, me refiero al de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, porque dicen, es que los ricos, los grandes ricos, siguen siendo muy ricos. Uh-huh. Es decir, no se trata de expropiarle a nadie, sino que cumplan con su responsabilidad tributaria, que paguen impuestos y que hagan lo que creen que deban hacer, pero la prioridad es los más pobres. Y aquí sí, pues no hay precedente de una reducción tan importante de 13.4 millones de personas que salen de la pobreza en 6 años. Se acredita que sí es posible
y que sí hay un modelo diferente al que se instauró por lo menos en el periodo neoliberal de 1982 al 2018. Así es, tenemos una fórmula exitosa y creo que eso es lo más importante. Se redujo el número de personas en pobreza en el país y se redujo la desigualdad. Lo que significa es que la política implementada por este gobierno, el del presidente López Obrador y hoy de nuestra presidenta, ha dado resultados. Y creo que como toda científica que es nuestra presidenta, lo más importante es encontrar la fórmula. Correcto, sí. El cómo hacerlo. Y la fórmula pues ha demostrado ya sus resultados, lo que significa que lo que nos dijo la gente en el 2024 de que continuara la transformación y que se profundizara, pues es el camino correcto. Entonces, este conjunto de políticas ha dado el resultado correcto. Es la primera vez en México, desde que se miden los índices de pobreza, que tenemos una reducción. Y es importante decirlo. Desde la pasada medición que se presentó en 2023, hubo una reducción de 5.5 millones, a pesar de que veníamos de la pandemia, ¿no? Y quiero decir que nosotros nunca paramos en la pandemia, al contrario, reforzamos los programas porque fuimos declarados dependencia esencial. Y nunca como entonces trabajamos por la gente. Inclusive hubo la instrucción del presidente de entregar los recursos de las personas en su casa. Entonces íbamos casa por casa, ya no registrando, sino entregando los recursos en buena parte del territorio, y se implementaron otros programas, y las decisiones de política económica que se tomaron en el tiempo de la pandemia nos permitió salir rápidamente pues con lo que significó para los países, pero nos fue muy útil esas decisiones porque salimos rápido de la crisis económica comparado con otros países. Sí. Y desde el 2022 teníamos ya una reducción que ahora se alcanza a visualizar de la dimensión que era una vez pasando ese tiempo, y que el número que hoy tenemos pues significan muchas personas, que hoy las personas, casi 7 millones de personas tienen comida en su mesa y que antes no. Y eso es profundamente humano. Por eso cuando el presidente nos hablaba del humanismo mexicano y nuestra presidenta nos dice, continuamos por ese camino, pues es la ruta correcta, la que se está implementando. Son, en el gráfico pudimos ver, son 13.4 millones. Cuando uno lo ve ya en el número grueso, es un montón de gente a la que se le cambia básicamente la vida. Había 55.7 millones de mexicanos cuando termina la pandemia o durante la evolución de la parte más fuerte de la pandemia, porque hasta allá alcanza, pues sí, la pobreza. Recordemos que los engranes del mundo se detuvieron y que no había producción, no había empleo, etcétera. Y bajarlo hasta 38.5 en el caso de pobreza, y en el caso de pobreza extrema hasta 29.6, no, 7. Hasta 7. 7%. Hasta 7. Que este es porcentaje, este es el porcentaje de pobreza, ¿no? De pobreza multidimensional. Es un mundo porque le cambian la vida a personas reales, no es un número, son gente que está en alguna parte de este país, secretaria. Así es, la pobreza multidimensional, ¿eso qué significa, digamos, para explicarlo? Se miden los ingresos de las personas y se mide el acceso a los derechos de las personas. Los organismos internacionales miden los ingresos. Si fuera solo de esa manera estaríamos hablando casi de una reducción de 16 millones, pero lo medimos en términos también del acceso a los derechos. Entonces, ¿qué tenemos? Personas con más ingreso, pero también personas con más acceso a los derechos. Le voy a interrumpir con todo respeto, secretaria, porque vamos a ir a una pausa. Es muy importante lo que está usted desarrollando, que va a continuar, si le parece, después de esta muy breve pausa. Volvemos. Claro.
Volvemos a los periodistas y la secretaria Ariadna Montiel estaba pues explicando justamente esta evolución y este avance tan relevante en términos de la pobreza en nuestro país. Adelante, secretaria. Muchas gracias. Pues como veníamos platicando, la pobreza multidimensional tiene que ver con los ingresos, pero también con el acceso a los derechos. Entonces, de las 6 carencias que se miden en la multidimensión de la vida de las personas, de sus niveles de pobreza, tenemos mejores números en 5 de 6 carencias. En salud es donde tenemos que profundizar nuestro esfuerzo. Por eso nuestra presidenta implementó el programa de salud casa por casa, que ahora estamos trabajando con adultos mayores y personas con discapacidad. Ya llevamos 8,5 millones de consultas domiciliarias gratuitas que cambian también la vida de los adultos mayores. Pero en términos generales, las carencias significan acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y a los servicios de la vivienda. Y en todos hemos ido avanzando. Y por ello los programas de bienestar tienen diferentes grupos etarios a los que se benefician, desde los niños hasta los adultos mayores, el sector productivo como es el campo, los programas de vivienda, obviamente todo el derecho a la salud, y por eso a veces nos verán que desde Bienestar estamos en diversas agendas, que no solo en los programas de la Secretaría, porque esa era una visión muy administrativa, pero no era una visión integral de lo que significa el bienestar y el combate a la pobreza. Entonces, los programas, por ejemplo, como las becas, pues garantizan el acceso a la educación y tendrá ya la familia que impulsar a los jóvenes y demás. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la confianza del gobierno a sus jóvenes, que avanza el programa. Más de 3,5 millones de jóvenes han pasado por el programa. ¿De qué edades? Entre 18 y 29 años. Pues bueno, es generación Z justamente. Para quienes no tienen acceso a la educación por alguna situación, o no quieren ir a la escuela o no tienen un trabajo. Y este programa beneficia a los jóvenes de esa edad. Y es importante decir que este conjunto de políticas hoy está articulada. Antes eran políticas fragmentadas, cada quien tomaba sus propias decisiones, y hoy nuestra presidenta, nos guía en el Gabinete de Bienestar a todos los programas y especialmente el de pobreza extrema. Ella encabeza detalladamente el análisis de este tema, porque también hay que decirlo, tenemos que seguir trabajando. Claro. Hay que seguir, no hemos resuelto todo, pero estamos contentos porque tenemos la fórmula exitosa que hemos implementado. Hay una gráfica de pobreza multidimensional que mide desde el 2016 hasta el 2024. ¿Y cómo ha sido esta evolución o involución, si se quiere, en términos de la situación de la pobreza, que en 2016 era de 43.2%, hasta el año pasado que llegó al 29.6%, que es una caída drástica? Así es, estamos hablando de entre el 2018 y 2024, digamos, como una evaluación global del sexenio del presidente López Obrador, de poco más del 12% de reducción de la pobreza. Y eso implica millones de personas que hoy viven mejor. Y que sobre todo la gente antes que decía, a mí el gobierno no me ayuda en nada, pero me quita, ¿no? Entonces hay una distribución más justa de la recaudación fiscal, de los recursos, de los impuestos que todos pagamos. Y la gente, ¿por qué está contenta? El pueblo, porque paga sus impuestos y hay una redistribución y una retribución a quien más lo necesita. Por eso es muy importante que todo mundo cumplamos con la ley y todo mundo paguemos nuestros impuestos como debe de ser, porque eso nos va a ayudar a prosperar. Para bajar de 35.4% de la pobreza y del 8.5% en pobreza extrema hasta 24.2% en pobreza y 5.3% en pobreza extrema,
pues digamos que hubo una combinación de factores que son las políticas públicas que ayudaron. Uno de esos fue el salario. Sin duda el aumento de salario en los últimos años, que fue algo que tenía López Obrador obsesivo, porque quería demostrar además a los sectores más conservadores y también pues menos solidarios, la verdad, de México, quería demostrarle que era posible aumentar sin provocar inflación, aumentar el salario, porque pues se podía ver en otros ejemplos en el mundo que así pasaba. Pero el salario tiene el problema que va a haber un momento en el que ya no va a ser una herramienta, tiene sus limitaciones, no va a ser una herramienta tan útil para mantener esta disminución en la pobreza. Y va a haber que complementarlo. ¿Con qué se va a complementar? Bueno, los programas de bienestar, que hoy ya son un derecho del pueblo de México, así es, que son un derecho en nuestra Constitución, estarán ahí salvaguardando justo cuando el ingreso fluctúa, cuando el ingreso ausenta. Pero aquí es muy importante también decir que esta política salarial pues forma parte de esta visión integral del bienestar. Correcto, sí. Y que nuestra presidenta se comprometió que incrementará el valor del salario todos los años. Entonces seguirá esa política de incremento que, bueno, tendrá que acordarse como se ha hecho con el sector privado o el sector empresarial, que son quienes han también puesto su voluntad en esto, ¿no? Pero decía el expresidente Fox que él lo había planteado y que los empresarios le habían dicho que no, esa es la diferencia, sí, claro. Claramente, ¿no? ¿Quién mandaba? No él, sino los empresarios. Y aquí pues el que manda es el pueblo y el gobierno manda obedeciendo lo que el pueblo requiere, y por eso esta decisión de política salarial es muy importante, y los programas atienden a los más vulnerables. A los adultos mayores que tienen ya dificultades para tener acceso a un empleo, los niños que todavía no trabajan, obviamente con sus becas, las mujeres que requieren un impulso con su pensión de Mujeres Bienestar, que implementó en esta administración ya nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que he de decir que son 3 millones de mujeres que hoy se les reconoce todo su trabajo, todo su esfuerzo, porque la política de bienestar hace una transferencia monetaria, genera un ingreso, pero también reconoce la vida de trabajo de quienes han dado toda su vida por nuestro país, especialmente a las mujeres. Se materializa el digamos todas. No es un discurso, sino se concreta, por ejemplo, en esta pensión. Yo preguntaría, ¿es viable financieramente sostener los programas? Porque una de las críticas es que no hay dinero que va a alcanzar, va a tronar las finanzas de México. Es una política que tiene sustento financiero. En primer lugar, porque hay convicción en hacerlo. En segundo lugar, porque entre todo mundo pague sus impuestos, hay recursos para los programas y en general para la gente. Eso se decía cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno, sí, implementaba por primera vez en México estos programas, y decían que iba a tronar las finanzas de la Ciudad de México, y hoy pues la Ciudad de México está rozagante y avanzando. Entonces es viable, los recursos están ahí. Todos los años ha habido más recursos para los programas de bienestar, pero además es una obligación constitucional, porque dentro de la reforma se estableció que todos los años habría de colocarse más recursos para mantener el valor real de los programas dentro del presupuesto de la Federación. Y así se ha cumplido por nuestra presidenta. En este cambio de gobierno recordaremos que antes cambiaba el gobierno y cambiaban el nombre de los programas, sí, las políticas, y hoy hay una continuidad que nos va a permitir también demostrar una vez más que la ruta es la correcta. Así que las personas se sientan tranquilas de que los recursos de sus programas están siempre resguardados para ellos. Y había algo de malinchismo, ¿no? También un tema de demeritar lo que viniera de la izquierda, demeritar siempre los proyectos desde la izquierda, porque
pues lo que hace López Obrador en realidad tiene correlato en otras partes del mundo. Claro. Empezando con el New Deal, por ejemplo, de Roosevelt, pues era apoyos directos, era también mucho echar a andar la industria desde el Estado, o sea, y entonces pues lo vimos como, wow, sí, lo hizo Estados Unidos y lo hizo Roosevelt, pero si lo implementas acá, no, es populismo y va a destruir a las finanzas, ¿no? Que es mucho este malichismo contra la izquierda, secretaria. Así es. Fíjense que en este mes de noviembre a inicios, participé en la segunda cumbre mundial de desarrollo social, que es parte de las áreas de la ONU. Fuimos a Qatar. Fue la primera vez que salimos del país, pero me parecía muy importante conocer las políticas de otros países, porque además esta cumbre, su anterior sesión fue hace 30 años en Dinamarca. Fíjense, siendo algo tan importante, todos los grupos que se reúnen internacionalmente es para ver las políticas económicas, no para ver las políticas de desarrollo de los pueblos. Y ahí en la cumbre, pues todos los países participamos, casi 200. Y quiero decirles que nosotros nos debemos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Pues importantísimo esto último, secretaria, importantísimo fundamentalmente todo lo que se ha avanzado en términos de desarrollo social, importantísimo, por supuesto, todo lo que se ha reducido en términos de pobreza y pobreza extrema, aunque siguen siendo muchos mexicanos todavía pobres. Muchísimas gracias.